y en forma muy particular a los funcionarios aquí presentes, que dan una muestra muy clara de la disposición y de su participación para este proceso de cambio. Estamos muy agradecidos, estamos muy agradecidos también sea de su agradecimiento. Quiero señalar, como me informan hace un momento, de que vienen también el licenciado Horacio Mancilla González, quien se integrará con nosotros como parte de este proceso y en su investidura como presidente municipal de Minatitlán. Para iniciar con este evento quisiera solicitar la atención de nuestro buen amigo Hugo Herrera. Hugo, y le pido por favor a Hugo que pase a decirles unas palabras. Gracias. No solamente al presidente municipal, sino a todos los funcionarios en estos rubros que se evalúan, que me parece que son los más trascendentales, lo que es el gasto, lo que son los servicios, lo que son el gasto social, lo que es el tema de inversión, pero creo prudente aclarar algunos puntos que a lo mejor vistos desde una gráfica pues no son tan favorables para el municipio de Manzanillo. Yo empezaría primero con el primer compromiso, que es el de las facilidades de la información. Creo que tanto Colima como Manzanillo otorgamos todas las facilidades, porque es un compromiso de nosotros ser municipios transparentes, y esto lo tienes que hacer con los hechos, y por eso toda la información que nos fue solicitada es la que se proporciona. En el siguiente punto de gasto corriente es ahí donde brincó, y alguien me dijo: llega y te gastaste más del 100% en gasto corriente, pues eso no pasaría jamás. Digo, no solamente por mi compromiso como presidenta, sino mi compromiso personal. Yo no soy una persona que despilfarra dinero. Solamente aclarar, la comparativa se hizo de que el año pasado se gastaron 3.600.000 en el despacho del presidente, mientras que hoy se gastaron 8.5 millones. Por error de nosotros, de la administración de Guasumí, se contempló dentro del gasto de presidencia dos conceptos que abarcan 2,5 millones de pesos, solamente estos dos conceptos, que fueron el de pago de servicios profesionales, que es un proyecto que se está llevando a cabo con Manobras, que habla de los pueblos catastrales, y el pago en convenio con CAPAN de AMPA Rural y APUR. Entonces ahí fueron 2,5 millones de pesos que no nos gastamos en gasto corriente, sino que se gastaron en esos programas que llegan y que se entregan, pero pues desafortunadamente la cuestión administrativa los mete ahí. Y segundo, donde sí hubo un incremento, y eso no lo puedo negar, fue precisamente en esta partida de presidencia, pero adscrita a lo que es programas o apoyos sociales, apoyos asistenciales. El año pasado se gastaron en esta partida, en lo que va del periodo auditado, 2 millones de pesos, y este año se gastaron 4 millones de pesos. Pero tiene una explicación. Ustedes saben que nosotros vivimos en octubre el tema del huracán Patricia, después las tormentas, en los siguientes meses el derrame de combustible, y estos tres eventos junto con algunos otros nos obligaron a destinar ciertos recursos que no se tenían programados. Por ejemplo, al sector pesquero tuvimos que respaldarlo por más de 150,000 pesos para un estudio de la afectación de la laguna por el combustible, aprobado por Cabildo evidentemente, y acordado con el señor gobernador, que también le puso otra parte. Para las personas damnificadas por el huracán, en virtud de que el convenio pues hasta la fecha no ha llegado como nosotros quisiéramos, tuvo que ser el ayuntamiento como primera autoridad inmediata la que tuvo que abordar para apoyar a 450 familias que fueron afectadas en sus techumbres, que fueron apoyos de material, de lámina y demás. También se dio un apoyo especial a las estancias infantiles. Dentro del programa de CEDESOR, que tuvimos una aportación de ya 330,000 pesos. Son apoyos que yo invitaría a que pudieran ser fiscalizados, revisados, y que eso disparó en comparación con el año 2015. Aunado que en el año 2015 pues fue un año electoral que limitó en mucho lo que se da en los apoyos asistenciales. Yo invitaría o entendería que lo importante de la partida de los gastos del presidente pues es lo que nosotros nos gastamos en el ejercicio, que si se gastó más de gasolina, que si se gastó más de viajes, no sé, que si gastamos más de representación. Ahí en el municipio estamos trabajando en ello, y no solamente con más policías. En el municipio de Minatitlán ahorita estamos trabajando, invertimos
cerca de casi poco menos de 5 millones de pesos a una escuela que es del ayuntamiento.